El viento del desierto rugía entre los álamos secos, levantando espirales de polvo que parecían almas atrapadas entre los mundos. A lo lejos, el eco de un tambor apache se confundía con el relincho de un caballo cansado. Era 1974, y las llanuras de Arizona parecían el fin del mundo. Allí, donde la tierra se partía en grietas y el sol no perdonaba a nadie, vivía Abigail Moore, una viuda blanca de apenas 30 años, pero con la mirada envejecida por la pérdida. Su esposo, el coronel William Moore, había muerto defendiendo aquellas tierras que ahora se extendían sin dueño, salvo por ella y el silencio. La gente del pueblo la llamaba la viuda del rancho seco. Decían que estaba loca, decían que hablaba con los espíritus, pero nadie sabía lo que cargaba su alma, una soledad tan grande que ni las tormentas podían borrarla. Cada amanecer, Abigail caminaba hasta la valla que separaba sus tierras del territorio apache, no por miedo, sino por esperanza, porque una noche, meses atrás, había visto a un guerrero solitario vigilar desde la colina, Tassin, hijo del jefe Nahuel, exiliado por amar a una mujer blanca. Su piel era de cobre ardiente, su mirada, la calma antes de la tormenta. Cuando sus ojos se cruzaron por primera vez, algo en el corazón de Abigail se quebró. No era miedo, era deseo. El tipo de deseo que una mujer no puede confesar sin condenarse. Los rumores crecieron. Los colonos empezaron a murmurar que la viuda hablaba con los indios, que traía desgracia al pueblo. Pero Abigail ya no escuchaba. Había tomado una decisión que escandalizaría a todos. Entregaría sus tierras, su rancho y su apellido, a cambio de algo que su esposo jamás le dio, un hijo. Una noche sin luna, cruzó el río que marcaba la frontera invisible entre su mundo y el de los apaches. Llevaba un vestido blanco empapado de polvo, y en su voz, la temblorosa determinación de quien ha perdido el miedo al infierno. Cuando encontró a Tassin junto al fuego, le habló con el alma desgarrada. «Te doy mis tierras, si me das un hijo». El silencio fue un filo entre ellos. Él la observó como si no creyera lo que había escuchado. Un viento caliente levantó su cabello, y el fuego iluminó las lágrimas que ella ya no podía esconder. En esos ojos se mezclaron el deseo y la culpa, el amor imposible entre dos mundos que jamás debieron tocarse. Tassin sabía que aceptar aquella promesa significaba traicionar su sangre, pero también sabía que desde que la vio, su destino ya no le pertenecía. Esa noche, bajo el cielo infinito del desierto, comenzó una historia que el viento aún murmura entre las piedras. La historia de una mujer dispuesta a perderlo todo para sentir la vida en sus brazos, y de un guerrero que renunció a su tribu por un hijo que jamás podría ser suyo ante los ojos del mundo. El fuego chispeaba en medio del silencio. Cada brasa que estallaba parecía un corazón que se rompía. Abigail se mantuvo firme, aunque el aire le pesaba en los hombros como una maldición. Frente a ella, el apache Tassin, de mirada oscura y mandíbula tensada, parecía hecho de piedra y viento. El humo del fuego se elevaba entre ellos como un velo de duda. «¿Sabes lo que estás diciendo, mujer blanca?», dijo él con voz grave, marcada por el inglés torpe aprendido en los bordes del mundo. Abigail sostuvo su mirada. Sus ojos, azules como el amanecer sobre el desierto, estaban llenos de una tristeza que ni la muerte de su esposo había podido desbordar. «Lo sé», respondió con un hilo de voz. «No quiero amor, no quiero promesas, solo un hijo». Tassin desvió la mirada hacia las sombras de la montaña. Allá, más allá del fuego, los espíritus de su pueblo vigilaban. Aceptar aquello era desafiar la sangre de sus ancestros. Romper el silencio sagrado entre dos mundos.
Pero había algo en la mujer que lo detenía. No era solo su belleza, sino su alma herida, esa fuerza silenciosa que tenían los que ya no esperan nada. Tu pueblo nos odia, dijo él finalmente, y el mío también te odia a ti. Abigail dio un paso adelante. La luna tocó su rostro, revelando las cicatrices que el tiempo y la soledad habían dejado. No me queda pueblo, susurró, solo tierra y recuerdos. Si no puedo dejar un hijo en este mundo, ¿para qué seguir respirando? Tahsin cerró los ojos. En su interior, las palabras de su padre, el jefe Nahuel, resonaban como un trueno. No confíes en el corazón de los blancos. Ellos toman lo que aman y lo entierran. Pero aquella mujer no tenía nada que tomar, solo tenía vacío. Y el vacío, pensó Tahsin, es más poderoso que la codicia. Durante un largo instante, el viento calló. Solo el fuego hablaba. Si acepto, dijo él con voz firme, no habrá vuelta atrás. Serás marcada por mi gente, y tu alma no tendrá descanso entre los tuyos. Ya no tengo alma, respondió ella, y una lágrima cayó sobre la tierra seca. Tahsin se levantó despacio. Su sombra cubrió el fuego y el mundo pareció detenerse. Se acercó a ella, observándola como quien contempla una visión prohibida. Entonces el cielo será testigo, murmuró. Pero no quiero tus tierras, viuda. Quiero saber por qué pides un hijo a un enemigo. Abigail bajó la mirada. El recuerdo la atravesó como un cuchillo. Su esposo, borracho y violento, la había maldecido por no poder concebir. La había dejado sola, humillada, convertida en un cuerpo inútil. Porque quiero que mi vientre, por una vez, sirva para algo que no sea el dolor, dijo entre sollozos. Tahsin la observó largo rato, y algo en él se quebró. No era compasión, era destino. Se inclinó, tomó un puñado de arena y lo dejó caer entre sus dedos. Entonces que esta tierra sea testigo, susurró. No por promesa, sino por renacer. Abigail alzó la vista, y en ese instante, el fuego los envolvió como si los dioses del desierto aprobaran aquel pacto imposible. Esa noche no hubo palabras, solo silencio, respiraciones y el temblor de dos almas que se buscaban sin comprender. Afuera, los coyotes aullaban a la luna, y el río arrastraba las promesas de quienes osaban desafiar al destino. Cuando el amanecer tiñó de oro las montañas, Tahsin ya no estaba. Solo quedaban las huellas de su paso junto al fuego extinguido, y el corazón de Abigail latiendo como si acabara de nacer. El amanecer llegó con un silencio extraño, como si el desierto contuviera el aliento. Abigail cabalgó de regreso al rancho con el vestido arrugado, el cabello suelto y los labios aún temblando por lo que había hecho. El sol nacía detrás de las colinas, bañando de oro los surcos resecos de la tierra, y por primera vez en años, ella sintió que el aire olía a vida. Cuando el rancho apareció a lo lejos, esa vieja casa de madera que crujía con cada ráfaga de viento, supo que nada volvería a ser igual. El perro la recibió con ladridos, y los pocos jornaleros que aún quedaban se miraron entre sí con recelo. Había rumores, miradas largas, silencios que pesaban. Nadie sabía con certeza qué hacía la viuda en el territorio apache, pero todos lo sospechaban. A media mañana, mientras Abigail revisaba el pozo, llegó Marta, su vecina, una mujer entrada en años con el rostro marcado por el sol y la lengua más rápida del condado. Dicen que te vieron cruzando el río anoche, soltó sin saludar. Sola, ¿qué hacías allá? Abigail siguió tirando del cubo sin responder. El agua subió turbia, reflejando su propio rostro cansado. ¿Y si te matan, insistió Marta. Los apaches no perdonan a las mujeres blancas. No después de lo que pasó en San Miguel. Abigail dejó el cubo a un lado y alzó la vista serena. Quizá ya no tienen a quien perdonar, dijo.
ni a quién odiar. Marta la observó unos segundos, buscando en su mirada algo que delatara miedo o culpa, pero lo que encontró fue una calma que la inquietó. «Ten cuidado, Abigail», susurró al irse. «Dios castiga a las que olvidan su lugar». Cuando quedó sola, Abigail entró en la casa y cerró la puerta con fuerza. Dentro el aire era espeso, lleno de recuerdos. Los retratos de su esposo con su uniforme, la bandera doblada sobre el piano, el olor a madera y polvo. Se sentó frente al espejo. Sus manos temblaban. Aún podía sentir el calor de Tahsin en su piel, el peso de su mirada. Aquella noche no había sido un pecado, había sido una liberación. Pero mientras más lo pensaba, más comprendía que lo que había hecho no podía permanecer oculto. En ese mundo de fronteras, una mujer sola no podía permitirse desear, ni mucho menos escoger, y menos aún escoger a un apache. Los días pasaron lentos, calurosos, llenos de murmullos. En el pueblo, las conversaciones se volvían cuchillos. «La viuda se ha vuelto loca», decían unos. «Dicen que se acuesta con los salvajes», susurraban otros. Y cada palabra era como una piedra lanzada contra su casa. Una tarde, mientras cargaba sacos de maíz, un jinete se acercó levantando una nube de polvo. Era Samuel Crane, el sheriff del condado, un hombre rígido de uniforme impecable y alma podrida por la envidia. «Buenas tardes, señor Amor», dijo desmontando. «Me contaron que anda usted demasiado cerca del territorio apache. ¿Sabe lo peligroso que es eso?». Abigail lo miró con frialdad. «Lo peligroso, sheriff, es vivir sin propósito». «¿Propósito?», rió él con desdén. «¿Y cuál es el suyo, viuda?». «Dar herederos a los salvajes». El silencio fue un látigo. Abigail lo sostuvo con la mirada, sin temblar. «Mi propósito no se lo debo a nadie», respondió. «Ni a Dios ni a usted». El hombre apretó la mandíbula, la observó con una mezcla de deseo reprimido y rabia, y escupió al suelo antes de montar de nuevo. «Tenga cuidado, señor Amor, a veces el fuego que se enciende por dentro termina quemándolo todo». Cuando se fue, el viento sopló con fuerza. Abigail se quedó sola mirando el horizonte, donde las montañas parecían guardianes mudos de su secreto. En su vientre un leve mareo la estremeció. No sabía si era el calor o el inicio de algo que cambiaría su destino para siempre. Las semanas se deslizaban lentas, como agua escondida bajo la arena. El calor del verano envolvía las colinas de Arizona, y las cigarras cantaban como si presintieran un cambio en el aire. Abigail Moore ya no dormía bien. En las noches el viento golpeaba las ventanas del rancho, y entre sueños juraba escuchar el eco lejano de tambores apaches. Una mañana, mientras se peinaba frente al espejo, su mano se detuvo sobre el vientre. Era apenas un susurro bajo la piel, una curva leve, pero distinta. Su respiración se quebró. «No», susurró, llevándose una mano a los labios. El silencio del cuarto la envolvió. Solo el reloj marcaba el paso del tiempo, lento y solemne, como si cada tic fuera una bendición o una sentencia. Abigail se levantó, temblando, y salió al porche. El cielo era de un azul tan inmenso que dolía mirarlo. Sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos. No sabía si lloraba de miedo o de gratitud. Había esperado ese momento toda su vida, pero nunca así. Un hijo, fruto del pecado ante los ojos del pueblo, pero también el milagro que su corazón había implorado al cielo. Esa tarde, subió a caballo y cabalgó hacia el río. No sabía por qué, pero algo en su pecho la llamaba allí, como si la tierra misma quisiera ser testigo de su secreto. El viento soplaba con olor a lluvia lejana, y las nubes se formaban en el horizonte como ejércitos antiguos. Al llegar al cauce lo vio.
Tacín estaba allí, de pie junto al agua, con el torso descubierto y el cabello trenzado con plumas oscuras. Había regresado. Su mirada al verla fue un relámpago, mezcla de sorpresa, alivio y algo que nunca se habían atrevido a nombrar. «Viniste», dijo ella apenas respirando. «El viento me habló de ti», respondió él con voz baja. «Dijo que tu alma tiembla como la hoja del álamo». Abigail bajó del caballo. No hizo falta decir nada más. Se miraron como quien se reconoce en un espejo del destino. Ella tomó su mano y la llevó hacia su vientre. Tacín cerró los ojos. El mundo pareció detenerse. «El hijo», susurró él. «Nuestro hijo», respondió ella, y el aire pareció llenarse de una luz invisible. Tacín se arrodilló frente a ella, no por sumisión, sino por reverencia. En su cultura, la vida era sagrada, y aquel pequeño latido significaba algo más que carne o sangre. Era un puente entre dos mundos. «Será perseguido», dijo con pesar. «Ni los tuyos ni los míos lo querrán». «Entonces lo protegeremos», respondió Abigail. «No necesito su aprobación, solo necesito que viva». Un trueno lejano retumbó sobre las montañas. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre la tierra reseca, como una bendición. Tacín levantó la vista hacia el cielo. «Mi pueblo cree que cuando la lluvia cae sobre la arena seca, es porque los dioses lloran por los destinos que no pueden detener», murmuró. Ella sonrió con dulzura. «Entonces que lloren», dijo, «porque esta vez el destino no los obedecerá». El guerrero la abrazó, y en medio del rugido del viento, sellaron su promesa. Pero el universo no perdona a los que desafían su orden. Desde la colina, una sombra los observó. Era un explorador del ejército, que había seguido a Abigail por órdenes del sheriff Crane. Montó su caballo sin hacer ruido y partió hacia el pueblo, llevando consigo la noticia que incendiaría todo. Esa noche, cuando Abigail volvió al rancho, el cielo se cubrió de relámpagos. En su interior, el hijo del silencio comenzaba a latir, mientras el destino afilaba sus garras. El cielo estaba rojo, no por el sol, sino por la amenaza que se cernía sobre el desierto. El aire olía a pólvora, a lluvia lejana y a miedo. Abigail no durmió. Permaneció junto al fuego del hogar, abrazando su vientre, escuchando el rugido del viento que se colaba por las rendijas de la casa. Cada sonido afuera le parecía un presagio. Sabía que vendrían, sabía que el amanecer no traería paz, sino castigo. A medianoche, los cascos resonaron en la distancia, pero esta vez no eran enemigos. Un silbido suave cortó el silencio, el canto del halcón, el mismo que Tacín usaba cuando se acercaba sin ser visto. Abigail corrió al porche y allí, entre la bruma del desierto, lo vio sobre su caballo negro, con el rostro pintado de guerra y la lanza en la espalda. Tacín había vuelto. «No debiste venir», dijo ella, la voz quebrada. «No podía quedarme», respondió él. «El viento trajo tu nombre entre los muertos». Entró en la casa. El fuego iluminó sus rostros, marcando las sombras de lo que habían sido. Dos almas que nunca debieron encontrarse y que sin embargo no podían separarse. «Van a quemar este lugar», dijo él. «El sheriff reúne hombres. Dicen que purgarán tu pecado con fuego». Abigail cerró los ojos. «No tengo a dónde ir. Ven conmigo», susurró Tacín, tomándola del rostro. «Cruza el río. Mi pueblo no te aceptará, pero las montañas, nadie se atreverá a seguirte hasta allá». Ella bajó la mirada hacia su vientre. «No quiero que mi hijo nazca huyendo», dijo con voz temblorosa. «Quiero que nazca libre». «Libre no existe, mujer blanca», dijo él, con tristeza.
Solo los muertos son libres en estas tierras. El silencio los envolvió. Entonces, sin pensarlo, Tahsin la abrazó. Sus manos se entrelazaron, y por un instante, el tiempo se detuvo. El ruido del viento afuera era un lamento antiguo. Las brasas crepitaron, y en medio del fuego, ella lo besó. Fue un beso sin palabras, un pacto desesperado, la certeza de que, aunque el mundo ardiera, algo más poderoso los unía. El deseo de existir, aunque fuera por un instante, fuera del juicio de los hombres. Pero el amanecer llegó antes de lo esperado. Abigail despertó con el sonido de los perros ladrando. Desde la colina, un resplandor naranja teñía el horizonte. Antorchas, docenas de ellas. El pueblo avanzaba entre los campos, guiado por el sheriff Crane, gritando su nombre como si fuera una bruja. Que arda la casa de la traidora, que el desierto se trague su vergüenza. Tahsin se levantó de un salto. Su mirada era fuego puro. «Vete al establo», ordenó. «Prepara el caballo. Yo los detendré». «No», gritó Abigail, aferrándose a su brazo. «Si te ven, te matarán». Él la miró con ternura feroz. «Ya estoy muerto desde el día en que te amé». Los hombres del pueblo llegaron rugiendo, lanzando antorchas al aire. El fuego comenzó a morder las paredes del rancho, y el humo subió al cielo como una plegaria oscura. Abigail cubrió su rostro, tosiendo, tratando de salir. Tahsin apareció entre las sombras, lanzando su lanza contra uno de los atacantes. Otro cayó de su caballo. Los disparos comenzaron. En medio del caos, el sheriff Crane cabalgó hacia la entrada. «Tú otra vez, salvaje», rugió, apuntando su rifle. Tahsin giró justo a tiempo. La bala le rozó el hombro, haciéndolo retroceder. Abigail gritó: «No, por favor, no lo mates». Crane la miró con odio. «Ya está muerta, viuda», dijo. «Solo que no lo sabe». Disparó de nuevo, pero el viento sopló fuerte, y la bala, desviada por el destino o los dioses, se perdió entre las llamas. El fuego devoró la casa. Los gritos se mezclaron con el rugido del desierto. Abigail y Tahsin corrieron hacia los caballos, escapando entre el humo y la confusión. El rancho Mor ardió hasta los cimientos, iluminando el cielo como un altar en llamas. Desde la distancia, sobre una colina, el sheriff observó el fuego consumiendo la tierra. Su rostro era una máscara de furia y deseo. «No habrán ido lejos», dijo con voz fría. «Mañana el desierto hablará por nosotros». Esa noche, mientras el rancho se convertía en ceniza, Tahsin y Abigail cruzaron el río. Atrás quedaban las voces del odio. Delante, las montañas negras del territorio apache. Y entre ellos, un hijo que ya pertenecía a ambos mundos. El amanecer los encontró exhaustos. Los caballos avanzaban entre las sombras alargadas de los riscos, y el aire frío de la sierra les mordía la piel. Tras ellos, el humo del rancho aún se levantaba como una herida abierta sobre la llanura. Abigail se sostenía del pecho de Tahsin, el cuerpo débil, el rostro manchado de ceniza y lágrimas. Él no hablaba, solo cabalgaba, guiado por el instinto de un lobo herido. Al cruzar el río, entraron en territorio apache. Las montañas se alzaban como guardianes de piedra, y los pinos olían a lluvia y a eternidad. Allí, el viento no traía voces humanas, solo el susurro de los espíritus. Tahsin miró hacia el horizonte, hacia las tierras que una vez llamó hogar. «No debemos quedarnos aquí», dijo con voz baja. «Mi pueblo no perdona a los que cruzan el fuego del hombre blanco». Pero Abigail no podía seguir. Se bajó del caballo con las piernas temblando. «Déjame descansar un momento», susurró.
El niño se mueve demasiado. Tahsin la miró con preocupación. Se arrodilló frente a ella colocando su mano sobre el vientre. Es fuerte, dijo con una sonrisa triste. Su espíritu pelea por quedarse. El guerrero encendió una pequeña hoguera entre las piedras y le ofreció agua de su cantimplora. El amanecer se filtraba entre los pinos, pintando de oro sus rostros. Por un instante parecían fuera del tiempo, como si el mundo los hubiera olvidado. Pero el mundo no olvida. Esa misma tarde, mientras descansaban junto al río, un grupo de jinetes apareció entre las sombras de los riscos. Llevaban pinturas de guerra y lanzas decoradas con plumas negras. Abigail se tensó. Tahsin se levantó despacio, reconociendo el emblema en los torsos desnudos. «Son míos», susurró. «Son de la tribu de mi padre». Los guerreros se detuvieron a pocos metros. Al frente, Nahuel, el anciano jefe, miraba a su hijo con ojos de piedra. Su rostro, marcado por los años y las cicatrices, no mostraba sorpresa, solo decepción. «¿Has cruzado el río para traer vergüenza a tu sangre?», preguntó en apache, con voz como un trueno lejano. Tahsin bajó la cabeza. «He cruzado para salvar una vida». El anciano lo miró con dureza. «La vida que salvas es la que traerá la muerte de nuestra tribu. Esa mujer no pertenece aquí». Abigail, aunque no entendía las palabras, comprendió el juicio en sus miradas. Dio un paso adelante, con la voz temblorosa pero firme. «Soy su esposa», dijo, «y llevo en mí la sangre de su nieto». El murmullo fue inmediato. Los guerreros apretaron sus lanzas, algunos con rabia, otros con miedo. Nahuel levantó una mano para silenciarlo. «Tu vientre no puede engendrar algo puro», respondió él. Ahora en inglés tosco. «Ni blanco ni apache. Lo que traes no tiene nombre en nuestra lengua». «Entonces inventen uno», respondió Abigail con los ojos ardiendo. «Porque este niño nacerá aunque el cielo se pare». El anciano la observó en silencio. En sus ojos había furia pero también curiosidad. Finalmente habló. «Si el espíritu del niño es fuerte, la montaña lo protegerá. Si no lo es, morirá antes de ver el sol». Se volvió hacia Tahsin. «Tendrás tu juicio al amanecer. Hasta entonces, el fuego será tu guardián y tu castigo». Los guerreros los rodearon. Algunos los miraban con desprecio, otros con miedo sagrado. Tahsin tomó la mano de Abigail y susurró: «No temas, si muero será como hombre libre, pero si vives, que el niño recuerde mi nombre». La noche cayó sobre las montañas. Los lobos aullaron a la luna y el fuego danzó entre las sombras. Abigail no durmió. Rezaba sin palabras, abrazando su vientre, mientras en su interior el hijo del silencio latía con fuerza, como si los dioses del desierto lo defendieran. Y en el cielo, sobre las montañas negras, una estrella fugaz cruzó el firmamento. Quizás era un presagio, o quizás el alma de un hombre que había elegido amar más allá de las fronteras del mundo. El amanecer llegó envuelto en un silencio sobrenatural. Las montañas, cubiertas por un velo de neblina, parecían contener la respiración. El fuego que los había acompañado durante la noche se apagaba poco a poco, dejando en el aire el olor agrio del humo y del destino. Los guerreros del clan formaron un círculo en el claro, frente a la cueva sagrada. En el centro, Tahsin estaba de pie, sin camisa, con las manos atadas con tiras de cuero. Sus ojos miraban hacia el horizonte, donde la primera línea de sol comenzaba a encender la piedra. A un costado, Abigail, vigilada por dos mujeres de la tribu, sostenía su vientre. Su rostro estaba pálido, pero su mirada ardía como el fuego del mediodía. El jefe Nahuel se adelantó, su silueta recortada contra el amanecer. En su mano llevaba el bastón de mando,
adornado con plumas y huesos. Tazin, hijo mío, dijo en su lengua ancestral. Cruzaste el río del hombre blanco y trajiste deshonra a tu sangre. Has unido tu semilla a la de nuestros enemigos. El guerrero mantuvo la cabeza alta. No hay deshonra en amar, respondió. Deshonra hay en obedecer el miedo. Los murmullos crecieron. Algunos ancianos murmuraron plegarias, otros lo miraban con una mezcla de respeto y terror. Nahuel alzó la voz. Entonces el espíritu decidirá. Si los dioses creen que tu causa es pura, te dejarán vivir. Si no lo es, el sol te tomará como ofrenda. Dos jóvenes lo empujaron hacia una roca elevada. Allí Tazin debía permanecer hasta que el sol cayera por completo, sin agua, sin sombra. Si sobrevivía, los ancianos lo aceptarían de nuevo. Si caía, su cuerpo se entregaría al río para borrar su nombre. Abigail no soportó más. Rompió el silencio y dio un paso adelante. «Basta», gritó con voz temblorosa pero poderosa. «No necesito sus juicios. Este hombre salvó mi vida. Me protegió cuando todos me escupieron. Y lleva en mí la vida de su hijo». Los guerreros la miraron con espanto. Una de las mujeres intentó detenerla, pero ella se soltó. Caminó hasta el centro del círculo, descalza, el polvo pegándose a sus pies. «Si quieren ofrenda, tomen la mía», dijo. «Si el sol debe reclamar sangre, que sea la mía, no la de él». Nahuel la observó, con el rostro endurecido por el asombro. «Mujer blanca», dijo lentamente, «tú no perteneces a este suelo. Tu espíritu no conoce nuestros dioses». «Entonces que me conozcan hoy», replicó ella. «Porque mi sangre está mezclada con la suya, y si me niegan, niegan también al niño que viene». Un viento repentino sopló entre las montañas. Las cenizas del fuego se levantaron en espirales, como si los espíritus respondieran a su desafío. Nahuel bajó el bastón, y durante un largo instante, el tiempo se detuvo. Entonces habló. «Si de verdad los dioses te escuchan, mujer del río, pídele al sol una señal. Si el sol responde, mi lanza no tocará a tu hombre». Abigail cerró los ojos. Su respiración era lenta, temblorosa. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no de miedo sino de fe. «Sol del desierto», susurró. «No te pido milagros, solo justicia. Si este amor es un pecado, entonces quémame a mí. Pero si es puro, deja que él viva». El silencio fue total, y entonces, el milagro. Una ráfaga de viento descendió desde las alturas, tan fuerte que hizo temblar las antorchas. El cielo, que había sido rojo, se volvió dorado, y detrás de las nubes, el sol rompió con un resplandor cegador. Una luz inmensa cubrió el círculo. Los guerreros se cubrieron los rostros, y cuando la claridad se disipó, Tazin seguía de pie, ileso, con el rostro encendido por la luz del amanecer. Nahuel cayó de rodillas. «El espíritu ha hablado», susurró. «La montaña los protege». Los hombres bajaron las lanzas. Las mujeres, en silencio, se inclinaron ante Abigail. Ella se acercó a Tazin, le soltó las ataduras y lo abrazó. Sus cuerpos temblaban, no de miedo sino de vida. El sol, testigo de su destino, bañó sus rostros con un resplandor casi sagrado. Esa mañana, por primera vez, el amor y la fe vencieron al odio. Pero lejos, en las planicies del sur, el sheriff Crane reunía hombres armados, y juraba que el fuego aún no había terminado de hablar. El viento cambió. Ya no traía olor a pino ni a lluvia, sino a hierro y sangre. Desde las montañas, Tazin observaba el horizonte.
Una línea de humo ascendía desde el sur, y con ella el retumbar de los cascos. El sheriff Samuel Crane avanzaba con 20 hombres armados, entre ellos algunos soldados que habían jurado limpiar el territorio apache. En sus ojos no había justicia, solo el hambre del odio. En el campamento, los apaches preparaban sus arcos, las mujeres escondían a los niños y los ancianos encendían inciensos en señal de protección. Nahuel, el jefe, miró a su hijo con gravedad. Los dioses te dieron una señal, Tassin, pero los hombres no escuchan a los dioses. Entonces que los hombres escuchen al trueno, respondió él, tomando su lanza y colgándose el arco. Abigail, sentada junto a la cueva, sintió que el aire se volvía más denso. Su vientre pesaba, y cada movimiento del niño era un recordatorio de lo que estaba en juego. Cuando vio a Tassin prepararse, lo llamó con voz suave. «No vayas», dijo, con lágrimas contenidas. «Déjalos venir. Yo hablaré». Él se detuvo. Se arrodilló ante ella, tomó su rostro entre las manos y la besó con la dulzura de quien se despide del mundo. «No puedes hablar con quien no tiene alma», susurró. «El sheriff no viene a negociar. Viene a borrar tu nombre de la tierra». Abigail cerró los ojos. «Entonces prométeme que volverás». «Si el viento me lleva», dijo él, «búscame en las montañas cuando florezcan los cactus. Allí estará mi alma esperándote». Los apaches respondieron con gritos de guerra que estremecieron el valle. Las flechas silbaron en el aire. El desierto, que había sido mudo durante siglos, rugió. Tassin montó su caballo y descendió entre las rocas como un rayo, la lanza en alto, el rostro pintado con líneas de sangre y ceniza. A su alrededor, los suyos se lanzaron al combate con furia ancestral. Las balas cortaban el aire, el polvo nublaba el sol. El sheriff Crane cabalgaba al frente con el rostro desfigurado por la ira. «Encuéntrenla», gritaba. «Encuentren a la viuda y tráiganme su cabeza». En la cueva, Abigail sintió el estruendo. Su respiración se aceleró. El niño pateaba con fuerza, como si también luchara por salir. Una anciana apache se acercó y le puso una mano en el hombro. «No temas, hija del sol», dijo. «El trueno protege a los que aman». Pero Abigail sabía que el amor no detiene las balas. Tomó el rifle que Tassin había dejado y se levantó. «No voy a esconderme», susurró. «No otra vez». Salió de la cueva. El aire estaba lleno de humo. Los gritos resonaban en las colinas. Abigail avanzó entre las sombras, el vestido manchado, el vientre pesado, el rostro endurecido por la determinación. A lo lejos, vio a Tassin caer de su caballo herido en el hombro por una bala. Corrió hacia él, esquivando el fuego. Los gritos, el caos. El sheriff la vio. Su sonrisa se torció en triunfo. «Ahí está», gritó apuntando su rifle. Pero antes de disparar, una flecha se clavó en su brazo. Tassin, sangrando, había lanzado su última fuerza. Crane rugió de rabia, levantó su arma con la otra mano y apuntó. El tiempo pareció detenerse. Abigail se lanzó frente a Tassin justo cuando sonó el disparo. El estruendo fue seco. El mundo se volvió luz y polvo. Él la sostuvo, temblando con la sangre manchando sus manos. «No», susurró. «No te vayas». Abigail lo miró, apenas respirando. Una sonrisa débil se dibujó en sus labios. «¿Ves?», murmuró. «Te prometí que nuestro hijo nacería libre». Su mano se deslizó sobre su vientre. Tassin la besó en la frente. «Vivirás en él y en la tierra que prometiste». El sol, al alzarse, cubrió el campo con una luz dorada y terrible. Los hombres del sheriff, viendo a su líder caer bajo una lluvia de flechas, huyeron hacia el sur. El valle quedó en silencio. Solo el llanto de un recién nacido rompió el aire. Tassin levantó al niño, aún envuelto en los brazos de su madre. El sol le bañó el rostro.
y las montañas por un instante parecieron inclinarse ante ellos. El hijo del silencio había nacido. Pasaron los años como el viento que erosiona las piedras. Las montañas que un día fueron testigo del fuego guardaron en silencio la historia de una mujer blanca que desafió a los dioses y de un guerrero apache que amó más allá del miedo. De ellos quedó un solo heredero, Nahai, el que nace del trueno. Tazin vivía ahora en soledad, al pie de las montañas sagradas. Su rostro, marcado por las cicatrices de la guerra, se había endurecido como la piedra, pero sus ojos aún conservaban el reflejo de aquella luz dorada que una vez abrazó a Abigail. Cada amanecer, el guerrero subía a la colina donde ella había caído y encendía un fuego. Para que el sol no olvide su rostro, susurraba. El niño crecía fuerte, tenía el cabello oscuro del padre y los ojos claros de la madre, una mezcla imposible que fascinaba y asustaba por igual. Las mujeres del clan lo llamaban el hijo del silencio y los ancianos decían que los dioses lo habían marcado para unir lo que los hombres habían dividido. Tazin lo enseñó a escuchar el viento, a leer las huellas de los animales, a respetar la tierra. Pero en las noches, junto al fuego, le hablaba en voz baja sobre una mujer de vestido blanco, de mirada dulce y alma indomable. Ella te soñó antes de nacer, le decía, y me enseñó que amar no es obedecer, sino arder sin miedo. Nahai escuchaba en silencio con los ojos fijos en las estrellas. Una noche, cuando el niño tenía 10 años, el anciano jefe Nahuel fue a visitarlos. Su rostro envejecido estaba lleno de respeto. El tiempo me mostró lo que el miedo no me dejó ver, dijo al guerrero. La mujer blanca no era una maldición, sino una promesa. Su sangre y la tuya trajeron equilibrio. Nahai lo miró con curiosidad. ¿Quién fue mi madre?, preguntó. Tazin cerró los ojos, respiró hondo y respondió. Fue el sol cuando amanecía y la lluvia cuando la tierra ardía. Fue todo lo que el mundo me negó y todo lo que el alma me dio. El anciano asintió. Entonces su espíritu vive en el viento, murmuró. Y el viento no se mató. Los años siguieron. Un día, cuando Nahai se convirtió en hombre, los colonos regresaron buscando oro en las montañas, pero al llegar al valle, los caballos se negaron a avanzar. Los hombres juraron escuchar voces en el aire, el llanto de una mujer y el grito de un niño. Desde entonces, ese lugar fue conocido como el Valle del Silencio, donde nadie osa cavar ni disparar, porque el viento aún lleva un susurro. Te doy mis tierras si me das un hijo. El cielo estaba cubierto de estrellas, y el canto de los coyotes se alzaba en la distancia. Nahai se arrodilló a su lado. Padre, dijo, ¿dónde está el amor cuando la carne se va? Tazin sonrió con los labios secos. En la tierra, hijo, en cada semilla que rompe la arena, en cada alma que se atreve a amar sin pedir permiso. El fuego se reflejaba en sus ojos y el viento sopló una última vez. Tazin cerró los suyos y el desierto guardó silencio. En el amanecer siguiente, Nahai encendió una nueva hoguera y clavó en la arena la lanza de su padre. A su alrededor, el sol se alzó majestuoso y el valle entero pareció despertar. La historia de Abigail Moore y Tazin no terminó con la muerte. Vivió en el eco del viento, en la sangre del hijo del desierto y en la tierra que una mujer prometió entregar a cambio de un milagro.